Capítulo sexto de las culpas que llevan al purgatorio, y de los medios penales con que se pueden satisfacer. De las culpas por que lleva la justicia de Dios al purgatorio, nadie puede hacer mayor relación que los mismos que están presos por ellas. Estos se aparecían a la tan citada Madre Francisca, y se lo contaban. Quien quisiere asombrarse, véalo en su historia, y hallará ejemplares de todos los estados. Lo común es padecer allí por haber omitido el cumplimiento exacto de la obligación de su oficio, y los que la han cumplido por haberlo hecho sin la intención debida, aunque no con intención mala. Y por esto, al paso que fueron mayores los puestos que ocuparon en el mundo, son mayores las penas que en el purgatorio padecen, como se lo decían las almas de los pontífices, cardenales y obispos, que apareciéndose con mitras y báculos de vivo fuego, exclamaban con gemidos que partirían una peña. Ah, quien no hubiera sido prelado. Ah, qué caro nos cuesta aquí lo que deseamos tanto ahí. Se lo dijo entre otros un cardenal, y extrañando la madre que estuviese aún en el purgatorio por hacer años que había muerto, la respondió: estoy y estaré en él. Pluguiese a Dios, no hubiese tenido prelacías, que tan caras me cuestan, y se despidió, suplicándola que lo encomendase a Dios. Como el estado del sacerdote pide tanto, es tan cierto que padece más, como es cierto que se cumple menos. Bien se lo dio a entender el alma de uno, diciéndola a Francisca: piensan los hombres que no hay sino ser sacerdote. Sabe que es un estado que pide mucha pureza. Yo te digo, que me vi en harto aprieto para salvarme. Y otra vez el alma de otro la dijo: hacía ya 45 años que estaba en el purgatorio, y ser la causa la poca atención en el santo sacrificio de la misa. Un ángel reveló a un siervo de Dios, que se hallan muy pocos, o casi ningún sacerdote en el purgatorio, sentencia, que aunque el sobrescrito, este consuelo, es para aterrar su motivo, que es porque la excelencia del estado es tanta, que el que cumple con él debidamente, se ahorra de este fuego, y se salva sin dilación, como quien no cumple con él desciende al punto a los abismos. Y de estos, ¿cuáles son los más? El Crisóstomo dice que estos segundos. Y la razón que da es, porque al sacerdote que peca, en pena de lo que agravia al sacramento, suele negarle Dios los auxilios eficaces para que verdaderamente se arrepienta. Otra vez se le aparecieron las almas de 5 oidores, que lo habían sido en el Real Consejo de Pamplona, y después de quejarse de la servidad de sus tormentos, la dijeron los padecían por haber sido tibios en defender la justicia, y por la negligencia que habían tenido en despachar los pleitos, diciéndola uno de ellos, avisase a otros jueces, que le nombró, para que abreviasen los negocios, y administrasen justicia, sin respeto a criaturas. El alma de un escribano se le apareció atrozmente padeciendo, y traía una escribanía de fuego, y una baraja de lo mismo, con que era atormentado por haber sido taur, y codicioso en su oficio. El alma de un médico se le apareció, y le dijo, estaba en el purgatorio por el descuido con sus enfermos, y no haber asistido en la muerte de uno. Si esto se castiga en un médico, ¿qué será en un cura? El alma de una mujer por haber tenido mala condición con su marido. El alma de otro marido por haber hecho padecer a su mujer injustamente. O la leña que corta para aquel fuego, la discordia de los casados, más estos tuvieron aquí el infierno, y allá el purgatorio. Pero otros acá y allá el infierno. El alma de una muchacha la dijo, padecía por haber tenido mucho sentimiento de perder la vida y un mayorazgo. Infiera seré aquí, cómo se castigará el deseo ambicioso de adquirir, donde se castiga el dolor de perder lo ya adquirido, y lo que importa conformarse con la muerte cuando la envía Dios. A todos los vivientes esta resignación es violenta, porque el deseo de la vida es natural, pero no ha de ser esto obra de la naturaleza, sino de la gracia. Vivió el venerable Fray Gil, llorando, y murió un santo arzobispo de Zaragoza riendo. Preguntado aquel,
¿Por qué vivía llorando? Respondió que porque se acordaba de que podía pecar. Y preguntado ¿por qué moría gustoso? Respondió, porque se me acaba el tiempo de ofender a Dios. Motivos son estos, que si la fe los alienta, labrarán una fácil y animosa conformidad. Para esto importará imitar a un varón místico, que el lunes meditaba, que había ya enfermado, y en aquella enfermedad había de morir. El martes consideraba, que ya se le agravaba el accidente. El miércoles, que le mandaban, que se confesase, y se confesaba como para morir. El jueves recibía al Señor como viático. El viernes meditaba, que ya por orden de los médicos le daban la santa unción y apresuraba al prevenirse y aumentaba el fervor. El sábado consideraba, que ya había expirado y que convidaban para su entierro y que lo dejaban ya en el sepulcro. Y el domingo daba gracias a Dios de que lo hubiese librado de esta realidad tan próxima de haberle sucedido. La semana siguiente, consideraba con igual viveza, lo propio, y de esta suerte el resto de todo el año. Con que logró no solo la enmienda de su vida, y el estímulo a la perfección, sino también al morir, cuando llegó el caso, sin susto, sin prisa, sin dolor, con resignación, con alegría, y con esperanza probable de su felicidad eterna. El otro no menos conducente medio para esta conformidad, es desaprisionar el corazón de las cosas de esta vida. Con eso nos consolaremos, cuando llegue el término de gozarlas de la otra, como lo dirá el siguiente caso. Moría una gran señora y después que mejoró, preguntándola al confesor, ¿qué era lo que entonces más sentía al morir? Respondió, que lo que más sentía era dejar su camarín, por tener puesto todo su gusto y deleite en los búcaros, vidrios, barros y otras baratijas que incluía. Entonces el confesor, que era un santo viejo, entró en él cautamente, y con el báculo que traía en la mano, fue rompiendo uno por uno todos los vidrios, búcaros y demás cosillas superfluas que encerraba, y volviendo después a ver a la señora, la dijo, ya vuestra merced se puede morir sin pena y con descanso. Y lo llevó con tanta y tan buena conformidad como debería. No hay quien no tenga semejantes idolillos en el corazón y el corazón en ellos, y no hay otro medio para dejarlos sin dolor que no tenerles con amor. Para que su privación no sea arrancamiento, no se les permita echar raíces en el corazón. No es fácil reducir a número el de las culpas que en el purgatorio se castigan. Lo cierto es que lo que aquí parece poco, allí se purga mucho y mucho tiempo, no más que por haber hablado demasiadamente una monja, trae y no menos que San Gregorio, que después de haberla enterrado, fue vista, que levantándose del sepulcro una noche, la estaban aserrando todo el cuerpo y después la asaban en voraces y desmedidas llamas. Disponiendo Dios que quedase desde entonces chamuscada la losa del sepulcro para señal y escarmiento. Y si así se pagan las palabras superfluas, ¿cómo se pagarán superfluas caras, y especialmente si a un mercader no se pagan? Una señora se le apareció a Santo Domingo, y le dijo, que la tenía Dios condenada a 200 años de purgatorio por la profanidad del traje. De aquí se sigue, que abstenerse de este abuso, las mujeres será un sufragio muy satisfactorio por sí, o por las almas, si se les aplican, como lo hizo por su difunto esposo, la santa, hermosa, noble, discreta y prudente Judith. Supuesto, pues, que cualquier género de mortificación exterior o interior hecha por este fin, es medio de aliviar almas, diré las que practicaron algunos para abrir camino a su imitación. La Madre Francisca, dio a las todas sus satisfacciones, todo lo que hacía, padecía, y corporalmente trabajaba, todo lo que obraba en las oficinas, todo lo que hilaba y cosía, sobre ser incansable en esto, rezaba a todas horas por las almas, oí rosario, y repetía en cada cuenta, Jesús, ayudadlas, y otras veces requiescat in pace. No perdí ocasión de ganar indulgencias, andaba llena de cuentas y medallas, las que tenía, ni daba paso que no fuese por las almas. Llegando al 33, se lo ofrecía en reverencia de la vida de Cristo. De los sacerdotes con que trataba, les solicitaba misas,
de los ricos bulas. Eran continuos los ayunos a pan y agua, sus disciplinas de sangre, sus cilicios, su enfrenamiento de condición y de sentidos, siendo de natural áspero e impaciente y todo por las almas. No solo les ofrecía lo que imponderablemente por ellas la vejaba el demonio, sino también los mismos sustos, desvelos y espantos que con aparecérsela las mismas almas, la causaban. En fin, dice su prelada, que la admiraba ver las invenciones raras que discurría en favor de las almas, la que era tan simple y sencilla para los demás. No es para omitirla, por ser del género, la santa llaneza del venerable hermano Francisco, de Niño Jesús, carmelita descalzo, bien conocido por su heroica vida, la cual fue austerísima, y toda su austeridad dedicó al alivio de las almas. Este pues cuando recogía la basura, pactaba con el Niño Jesús, que por cada palada que echaba en la espuerta, la había de sacar, un alma del purgatorio y cuanto fregaba, por cada plato o escudilla otra, y si era vasija más grande, como cazuela u olla, le habría de sacar por cada una 2 almas, diciendo a su majestad, que no se contentaba con menos, y Dios que oye a los humildes, y se agrada de tan ingenuas simplicidades, aceptaría aquellas sencilleces. En descuento de las penas que restaban a las almas por quienes las ofrecía. No extrañará esta gran devoción en él, quien sepa cuán cordialmente está radicada en toda su religión, para hasta de las recreaciones que dan a sus fatigas sacar partido las almas por acostumbrar a ser la materia de sus apuestas en las disputas tantas disciplinas, o tantos cilicios, que ceden, gane quien ganare, en utilidad de las almas. O, si se introdujese esto en los seglares, suavizando la materia, ya sacando en las casas de juego una porción para misas por las almas, o ya quien gana, pues está barato al paje o bufón, destinando 3 reales cada vez, para sufragar con una bula un alma. Santa Eleida, monja cisterciense, según su historia, sentía tanto las culpas de algunos hombres, y las penas de algunas almas del purgatorio, que por sacar a los pecadores del mal estado y del purgatorio a las almas, ofreció, oh inaudito extremo de caridad, padecer las penas que aquellos merecían en el infierno, y que éstas pasaban en el purgatorio. Manifestó Dios el gran empeño en que entraba, no obstante, revalidó la oferta y aceptándola su majestad, sintió al punto que se le quitó la vista del ojo derecho. Poco después la del siniestro. Después se le volvió inmóvil un pie, y después sintió en sí cuantas enfermedades son imaginables con sus dolores correspondientes en extremo grado, padeciendo todo esto en el cuerpo y en espíritu. Cada día, era 3 o 4 veces presentada en el purgatorio y otras tantas en el infierno, no solo a ver, sino a padecer los tormentos de uno y otro sitio. Y solía decir exclamando, ahora soy atormentada en el infierno, ahora en el purgatorio. Se le hacía tolerable esto, porque la mostraba Dios, entonces las penas de que libraba en el purgatorio a las almas, por haberse hecho cargo de ellas. En fin, hacia el fin de su vida, la envió el Señor una tan larga e inmunda enfermedad, que ya no eran muchas sus llagas, sino una compuesta de muchas, que dejaban su cuerpo atado desde los pies a la cabeza, siendo todo él un manantial de podredumbre, y un hormiguero de gusanos, sin poder usar de otro miembro que del de la lengua, para ser hasta en esto el Job de las mujeres, con la cual expresaba su alborozada alegría entre aquellas penas, y repetía acción de gracias a su autor. Lo que pondero es, que trae su historia, que le costó un año entero de penitencia a esta santa al sacar el alma de un caballero del purgatorio. Tiemblen los caballeros y señores de lo que les espera, pues no tendrán después de su muerte matrona como esta, y que haga, y padezca tanto por sus almas, y confúndanse a vista de lo que una tierna y delicada mujer padeció, de no tener espíritu para padecer, o la condición de su consorte, o el descuido del criado, o la molestia de una fiebre. Tengo presente lo que de Hugo Victorino trae el cartujano, que porque dejó de tomar aquí algunas disciplinas,
Cuando llegó al purgatorio, dice, que no hubo demonio que no hiciera suerte en él, dándole cada uno un cruelísimo azote con un látigo de fuego. Pondérese cuántos y cuáles serían. Y si así se castiga, el no hacer obras buenas, ¿cómo se castigarán las malas? Si tanto parece un varón tan ejemplar, que hizo y se mortificó tanto, ¿qué le espera al señor o a la señora después de haber pasado una vida larga, habiendo pecado mucho, sin haberse mortificado nada, con muchas culpas y ninguna penitencia? Dirán que adolecen de una complexión muy delicada. Satisfágales la respuesta de aquel señorito, que habiendo entrado novicio en una religión muy austera y amonestándole su madre a que la dejase en fe de ser muy pocas sus fuerzas para los trabajos de la religión, la convención con responderla, pues, madre, si no tengo fuerzas, para llevar los trabajos y penas de la religión, menos las tendré, para llevar los trabajos del infierno o del purgatorio. Y así, lo que me alegáis para que salga, conduce para que me mortifique, y persevere. Por eso deben hacer más penitencia los señores, que los que no lo son. Porque si aquí sobre esteras y alfombras, si entre tapices y cristales, si cubiertos de ropa que abrigue sin pesar, si exentos de la más leve inclemencia, y halagados de la más copiosa comodidad, no puedes sufrir el frío de un invierno, ¿cómo sufrirán el de un purgatorio? Donde sin defensa alguna, y con total desnudez, serán despeñados de montes de atizada nieve a pozos de obstinado hielo. Los poderosos, dice la Escritura, que padecerán tormentos poderosamente, porque se proporcione la pena con la culpa, y correspondan los fines a los principios. Dorada es la cuna que al nacer los recibe, dorada la cama en que mueren, lucido el fausto con que los entierran, magnífico el sepulcro, que los recluye, y todo esto es enramar el cadalso la permisión divina, para que sea más ruidosa la ejecución de su justicia, como a Faraón, que no lo extinguió en la plaga de las tinieblas, sino en las aguas, para que el tumulto del cristal hiciese más clara su ruina y más patente su afrenta. Gritos de las almas. Poderosos del mundo, señores y señoras de la tierra, desengañaos de que ningún vivo os desengaña. Toda la noche os tiene cerrados los ojos el sueño y todo el día os guarda este sueño, la adulación de los que os tratan. Y pues quien tiene habla no os lo dice, porque no se la quitéis, como Herodes al Bautista. Nosotras, que no tenemos vida que perder, os lo tiremos. Si por la sangre sois ilustres, también por los sangre mortales. Por la misma vena del engaño, corre el desengaño. Pero como vuestra misma grandeza hace temblar la mano del sangrador y es a costa de vuestra salud este respeto, así hace temblar la voz al que os ha de corregir, y es a costa de vuestra alma ese silencio, porque por no heriros donde reina el humor viciado, os quedáis con él, y morís tan engañados como vivís. Os estaréis muriendo, y los mismos que lo conocen, os desfiguran el riesgo, y os esperanzan en la salud, y aguardan a deciros el desengaño, cuando por haber perdido el sentido, no podéis oír el desengaño. Con esto cerráis los ojos antes de haberlos abierto, y os halláis muertos, sin haber sabido que os moríais. La muerte improvisa muchos, la tienen y aunque todos por su culpa, mas los poderosos por cortesana alevosía de los suyos. Pena es sin duda de haber en vida pagado a lisonjeros, y haberse pagado de ellos, esperando a que desmienta el cielo con el golpe, lo que ellos con la eblación les trampearon, como a Alejandro, a quien lo hubo de apear una herida de la presunción de divino, en que sus aduladores le montaron. Inferid, pues, oh señores y señoras, el puerto a que conducirá una vida engañada y una no desengañada muerte. Daos vosotros mismos la sentencia, que aún ciegos del amor propio, que es el que os predomina, no os pondréis en buen paraje. Después poned en vuestra consideración la horrible novedad que os ha de hacer, por lo mismo que sois delicados, pasar en un instante de temporales señores de la tierra, esclavos eternos del demonio. Y, si vais al purgatorio, pasar de un punto de una cama mullida y dorada,
orlada de asistencia lucida e numerosa, a unas parrillas espigadas de encendidas puntas de penetrante acero, sin más compañía que la de los tormentos, y con un desamparo tan funesto y lamentable, como este. Ved, si es guardar el cuerpo, mortificar el cuerpo, si es hacer por vuestra misma delicadeza, el preservarla con una ligera mortificación de este suplicio tan gravoso. Ahí, padeciendo poco, merecéis mucho. Aquí padeciendo mucho, merecéis nada. Pues no es más descanso y conveniencia vuestro padecer poca pena y poco tiempo en ese mundo, que padecer en este tanto y tantos siglos. Oh, las lágrimas arrepentidas, que nos cuesta aquella ignorante vulgaridad, de no hacer caso de culpas leves, porque lo más que podían traer era al purgatorio diciendo, ojalá nos veamos allá. No sabe lo que es el purgatorio quien esto dice. Aún San Agustín, sin experimentarlo, dijo, nesit purgatorium, cui elegit purgatorium. No solo es necedad, a fatuidad pasa, porque si lo sería exponer uno el pecho a la estocada, porque no le hiriesen la capa, lo mismo hace quien porque no lo hiera a un cilicio el cuerpo, que es la capa del alma, expone a la misma alma que la esté atravesando un purgatorio a heridas. Temblad, pues, señores y señoras, de que habéis pecado, temblad de que es de fe, que, sin satisfacer esas culpas, no podéis entrar en el cielo, y temblad de que si no las satisfacéis hay con tolerables penitencias, las habéis de purgar aquí con intolerables penas. La excusa de era señor o era señora, de era delicado, echará por tierra Cristo, afrentosamente, no solo con los ejemplos que había leído en el capítulo, en que doncellas tan tiernas se mortificaron tanto, sino con dejarse ver su majestad, pues siendo más señor y de complexión más delicada, mostrará sus llagas cuando os juzgue, que para esto mantiene aún sus cicatrices. Oh, qué vergüenza caerá sobre nosotros. Y en fin, cuando a estas obras por penales os resistís, ¿qué excusa tenéis para la que no es penal? Y es uno de los principalísimos medios con que podéis satisfacer por nosotras, y por vosotros es a saber, la comunión. Sea este sufragio el que os debamos, pues no se opone con vuestra delicadeza y es de tanta conducencia al bien de los vivos, y alivio de los muertos, y para que lo concibáis, suponed que tuvieseis en vuestro poder al hijo del gran turco y que él tuviese a vuestros padres cautivos, y le ofrecieseis a su hijo, si él os daba libres a vuestros padres. ¿No os parece que porque le dieseis a su hijo, os daría él gustosísimo libres a vuestros padres? Pues ved si hará Dios lo que aún el gran turco no negaría. Y así ofreced por nosotros la comunión como está al folio 198, que en retorno de dar al Eterno Padre, el Hijo que le tenéis en vuestro poder, os concederá la libertad de nuestros espíritus cautivos. Padre nuestro y Ave María.